Bien, vamos a leer el capítulo 14 del libro de Marcos. Y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, y procuraba a los príncipes de los sacerdotes y los escribas como le prenderían por engaño y le matarían a Jesús. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, espique de mucho precio, y quebrando el alabastro derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla porque la fatigáis. Buena obra me ha hecho. Quieren siempre, que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta mujer ha hecho lo que ella podía hacer, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio, en todo el mundo, también esto que ha hecho ella será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, que uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Y ellos, oyéndole, se holgaron y prometieron que le darían dineros, y buscaba oportunidad cómo le entregaría Iscariote. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que coman la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dice Jesús, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrares, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado a aderezar para vosotros, para nosotros ahí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12. Y se sentaron a la mesa y comiesen, y dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse cada uno así, seré yo, y el otro seré yo. Y respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Y a la verdad el Hijo del Hombre que va, como está de él escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera aquel hombre si nunca hubiese nacido. Y entrando ellos comiendo, tomó Jesús el pan y bendiciendo, partió y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando no beberé nuevo en el reino del Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron del monte de las olivas. Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después de que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní,
Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, porque para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne enferma. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y vuelto las halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y le dice: dormid ya y descansad, basta, la hora de venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, el que me entrega está cerca. Y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él que les entregaba les había dado señal común, diciendo: al que yo besare, aquel prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a Jesús y le dice: Maestro, maestro, y le besó. Entonces echaron en él sus manos y le prendieron. Uno de los que estaban allí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondió Jesús diciendo: ¿cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, dejándole, todos sus discípulos huyeron. Empero un mancebillo le seguía, cubierto de una sábana sobre el cuerpo, desnudo, y de los mancebos lo prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose el fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros hemos oído decir: yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aún así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué testigo han hecho contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle en él y a cubrir su rostro y darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores le irían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba mirándole, dice: ¿y tú con el Jesús el Nazareno estabas? Mas él negó diciendo: no conozco ni sé lo que dices. Y salió afuera a la entrada y cantó el gallo.
La criada, viendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tú hablas semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bien, ese fue el capítulo 14, es un capítulo largo, pero bueno, igual es como leer la Biblia, es como muy bueno para en todo sentido de cosas. Que